Un saludo cordial, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Pocas veces en este programa Pulso Empresarial hemos realizado en el inicio una editorial como tal, pero hoy, ante la suma gravedad de lo que está ocurriendo en Cantabria y en conciencia, vamos a expresar humildemente nuestra opinión. El cierre el pasado miércoles del interior de los negocios hosteleros es la puntilla definitiva a muchos establecimientos que habían reabierto con dificultad y que ahora les será casi imposible volver a la actividad. La población de Cantabria debe de saber que esta decisión se toma cuando la región, luego lo veremos, lleva varios meses, en concreto 4 de forma continuada, con menos mortalidad total que en años anteriores, según el Instituto Nacional de Estadística, datos de fallecimientos semanales. Los ciudadanos deben de saber, y doy fe de ello, que mientras en las pasadas Navidades Cantabria tenía los interiores de los locales cerrados, en otras regiones los hosteleros tenían abiertos los interiores. La población de Cantabria debe saber que, según estudios de importantes profesores de la Universidad de Stanford y de otras universidades, los confinamientos y los cierres realmente crean más problemas que solucionan. La población de Cantabria debe saber y pedir que los ciudadanos conozcamos los informes en los que se basa la administración pública para tomar decisiones que permitan cercenar un derecho fundamental como es el del trabajo. Y debiéramos pedir datos e información sobre qué base científica se asientan. La población de Cantabria debe saber que todos los políticos son servidores públicos y como tal se deben de comportar, respetando nuestros derechos y tratando también con mucho respeto nuestras libertades. De lo contrario, su conducta sería más propia de otros regímenes políticos. La población de Cantabria debe saber que se debe hacer respetar nuestros derechos y libertades. Es no solo un derecho, sino una obligación de todo buen ciudadano. Un saludo cordial, don Carlos Pajares, un saludo cordial, don Aurelio Sastre. Luego dedicaremos a este tema doloroso de la hostelería y de lo que está sucediendo en Cantabria los últimos 15 minutos, la mitad del programa. Pero vamos a empezar con temas meramente económicos, aunque eso también lo es. Y es que el presidente del gobierno ya esta semana reconoció que había recortes. Bruselas, mientras, parece preocupado y el gobierno amenaza con subidas de impuestos, aunque la señora Calviño trate ahora de lanzar un bote de humo para taparlo. Según la IREF, los 4.000 millones adicionales que se querían recaudar estaban previstos en los presupuestos generales del Estado, se van a quedar en 1.100. Al mismo tiempo, porque esto hay que recomponerlo gráficamente, recoge el Independiente, o recogía ayer, que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática abonó el pasado año 8.500 euros en gastos protocolarios de Carmen Calvo, fundamentalmente consumiciones en restaurantes, tickets de compra realizadas en supermercados y grandes almacenes de distribución. Las facturas correspondientes al 13% del dicho montante. Y el portal de transparencia también recoge otros gastos por 38.000 euros, 38.934. Así, locomoción 20.034, alojamiento 8.825, manutención 1.518. Es decir, que además de los salarios, de ese salario importante que tiene un ministro, nos hace, como se dice vulgarmente, por el ojo de una cara cada ministro, y en este caso nuestra vicepresidenta. Don Aurelio Sastre. Bueno, efectivamente, ¿no? Perdón. Estamos viendo la forma de actuar del gobierno en relación con los gastos, con la distribución de los gastos, con cómo se van a repartir o a distribuir, que yo creo que hoy es la base fundamental. Europa va a aportar unas cantidades muy importantes y estos días el gobierno ha salido a decir qué iba a hacer con ello, pero ha salido a decir qué iba a hacer con esos 140.000 millones, pero la verdad es que no ha dicho nada. Esa es la conclusión prácticamente que hacen toda la prensa especializada. Ha salido, nos ha contado una vez más una historia que no tiene nada que ver con la realidad, ha dejado a todos los representantes de los españoles
no pertenecientes al grupo que sostiene al gobierno, sin conocer absolutamente y sin dar respuesta a ninguna de las preguntas en fin, que le hacían, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con una situación que no sabemos hacia dónde camina. Es una especie de barco a la deriva, con una economía que no puede en absoluto levantar el vuelo, sino que es al revés, pero por otro lado, como usted decía ahora, las actitudes del gobierno. Gastos superfluos han entrado de una manera sin ningún rigor en la caja del Estado, del dinero, y entonces estamos viendo gastos pues así de 8.000 euros por aquí, a otro que se compra una cinta para correr, 50 millones para un avión que es chatarra. O sea, yo creo que no hay un rigor moral y no hay un rigor intelectual a la hora de manejar los presupuestos y los recursos del Estado. Y esto es lo más grave que hoy nos está pasando en España. Don Carlos. Bueno, pues somos, creo recordar, el tercer país de la Unión Europea con la presión fiscal más alta. A ese ranking ahora mismo no sé si pasaremos al segundo o reforzaremos nuestra tercera posición, una posición que no es desde luego agradable mantener, con una mayor subida de impuestos porque ahí la fiesta hay que pagarla. La fiesta hay que pagarla porque lo que no ha hecho este gobierno y lo que no es que no solo haga, sino que lo que ha hecho ha seguido abundando en un gasto, en muchos casos tremendamente superfluo y sin ningún tipo de justificación. Desgraciadamente, además, eso nos va a llevar aparejado una situación de futuro muy calamitosa. Yo lo que estoy viendo es que además las decisiones que se toman son cortoplacistas, solo pensamos en las decisiones para una semana o 15 días y en el mayor de los casos para los próximos años, para cómo ganar las elecciones y no pensar en el futuro de esta nación, ya no de nuestros nietos, sino ni siquiera ni de nuestros hijos. España, lo venimos diciendo, no es que vaya mal, es que va calamitosamente mal. Hablamos de los 140.000 millones como si fuera que nos ha tocado la lotería y no nos damos cuenta que esos 140.000 millones nos lo han dado porque somos los que peor lo hemos hecho. Y se quedarán en 70.000 porque hay que pagar también una parte, ¿no? Sí, pero bueno, es que uno compara lo que va a recibir Francia o Alemania, que son, no sé si en el caso de ambos países andamos sobre los 30.000 o 40.000 millones, porque no lo necesitan. A nosotros nos lo dan porque somos los que peor lo hemos hecho y lo peor lo estamos haciendo. El problema también es que parte de ese dinero hay que devolverlo y luego además que llevará aparejado una serie de reformas que Europa nos viene pidiendo, no de ahora por la crisis esta que estamos viviendo, sino lo lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo. Y como no lo hagamos, pues mal vamos a ir. Aquí es obsceno, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces lo que está ocurriendo y yo creo que un gran escándalo que no está teniendo por culpa del establishment de los medios, ojo, de los medios de todo tipo de tendencias, ¿eh? Ojo, que no son los medios que tiran hacia la izquierda. Los medios que pueden apuntar a la derecha también están haciendo, algunos digitales no, se mojan, pero están haciendo un blanqueamiento indirecto tremendo de esta situación. Bien, pero es que esto ya repercute en los autónomos, en las empresas, en las personas que tienen que vivir cada día, ¿no? La deuda comercial del Estado, vamos aquí incluyendo ayuntamientos, ya llega a los 83.356, es decir, demora en el pago de facturas. El Estado, por ejemplo, se ha elevado un 13% respecto al año pasado. 43.500 debe el Estado, 19.000 los ayuntamientos. Seguridad Social, 10.000. Comunidades autónomas, unos 10.200. Es decir, esto ya se está viendo reflejado, don Aurelio, en el comer de cada día, mientras que a la señora vicepresidenta, como el dinero no es de nadie, que fue la que dijo hace años, que el dinero de nadie, o la señora Montero, que dejó la comunidad autónoma de Andalucía como la dejó, pues es que esto, desde el punto de vista político, es un peligro para los españoles. No un peligro como personas, que no en absoluto, la respeto al máximo, un peligro como gestores, son un peligro. Y lo que es lamentable es que muy pocas voces están poniéndose serio, ¿no? Es decir, yo escuchaba esta mañana una emisora de radio, igual
solo hay COVID, 98 minutos, todo es COVID, todo son falacias que luego al día siguiente se retraen. Y no estamos hablando de los temas de comer importantes que hay detrás de todo esto, con un estado de alarma que ha servido para hacer unas cosas tremendas y que ahora estos príncipes de presidentes de comunidades, salvo la señora Ayuso, quieren prolongar. Entonces, don Aurelio, es que esto ya, 83.000 millones en el aire, es decir, el aire es que están de peloteo ya esperando para cobrar, es mucho dinero, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que se está viendo en las formas de gobierno, sea en las comunidades o sea el gobierno central, se está viendo un grado de responsabilidad muy alarmante. Se han centrado en resolver el problema de la pandemia. No es la primera pandemia, no es la primera epidemia. Hay una que no recuerdan, la del 97, que se resolvió sin ningún movimiento económico desértico, que fue la famosa gripe asiática. Y lo demostramos aquí con números. Se ha visto, y además con un porcentaje, pero no intervinieron apenas los políticos, que siguieron dedicándose a hacer su función de resolver los múltiples problemas que una sociedad tiene, y entre ellos está la economía. Yo no sé qué piensan estos políticos, lo vemos en Cantabria, lo vemos en la mayor parte de España, salvo en Madrid, y es que se han olvidado por completo de la repercusión que la economía tiene en la vida de la gente, en la vida y en la salud de la gente, y están ocupados, parece que preocupados en hostigar al hostelero, porque no se entiende de ninguna manera lo que se está haciendo aquí. Si le parece, don Aurelio, luego entramos en ello específicamente. Vamos a hacer con consecuencias económicas muy notables, porque si se cierran los negocios, si se cierran los comercios, si el turismo no llega, ¿de dónde van a recaudar para poder pagar a todos esos proveedores que usted acaba de citar? Esa deuda tan enorme que tenemos. No hay recaudación por IRPF, recaudación fiscal prácticamente no existe, y no hay recaudación tampoco por seguridad social, porque con esta historia de los ERTEs, pues ya me dirá usted cómo viene. Pero luego hay otra cosa que el gobierno no está atendiendo, y es que, lo decía aquí un representante, un licenciado en Derecho, decía, lo que están haciendo es una expropiación. O sea, cerrar un negocio por orden del gobierno es una expropiación que debe tener un justiprecio y debería ser pagado inmediatamente, y eso pues tampoco se está atendiendo, de manera que estamos con una pandemia que no se resuelve, que hay unos movimientos, cada día vemos que los contagios siguen prolongando, a pesar de todo el tema de vacunas, que también se está gestionando muy mal. Por un lado esto, y por otro lado la economía, que es que no se recauda nada. 83.356 millones, un 13% más, pues que están, bueno, retrasados. Para que me entiendan los... Imagine usted que usted sirve a un ministerio, pues le sirve neumáticos para coches, o le sirve combustible, pues y sobre todo si son cosas extras, pues por lo que se ve todo esto se está gestionando. Luego hay otras administraciones, pero en mucha menor cantidad, porque hay que decir que los ayuntamientos en general en España se sanearon. Pero claro, como esto sigue así, también llegarán a una situación complicada. Es decir, esto que debiera de ser pues las portadas de los telediarios. Esto debiera de ser los temas importantes de debate. Esto debiera de ser lo que se informara a la población y a la opinión pública. Esto es lo que se oculta. Lo que los medios de comunicación, bien porque trabajan cómodamente, bien por otras circunstancias, ustedes piensen, van de rueda de prensa y marca la agenda, pues los políticos. Así nos va. Es lo que comentabas, es el cortoplacismo y el egoísmo llevado a un extremo deleznable. Decía usted, los medios de comunicación, pero va por cualquiera, esto es ande yo caliente, ríase de mí la gente. Entonces aquí cada uno ve su propio beneficio y no ve el beneficio colectivo. Cualquier madre de familia que gestiona una casa sabe que cuando los ingresos bajan tiene que acomodarse a esos ingresos y bajar el gasto. En España, en una situación muy complicada en la que el gasto no se podía, o por cierto gasto no se podía quitar, lo que hemos hecho ha sido seguir manteniendo el que teníamos y ampliarlo en el necesario para... Ese ajuste que en muchos países europeos se ha llevado y en muchos países del mundo aquí no se ha hecho. Esto es que parece que vivimos en una fiesta permanente y no se hace absolutamente nada. En ese sentido es lo que comentábamos, ¿qué es lo que se está haciendo? Si es que no hay liquidez, dejar de pagar al proveedor
y esperar a que venga Europa a salvarnos, esa Europa que ahora en algunos momentos es madre y en otros madrastra. Ahora una madre que nos va a solucionar todos los problemas que nosotros somos incapaces de afrontar. Bueno, al final, desgraciadamente, esto lo decimos siempre, alguien lo va a tener que pagar, y lo vamos a pagar, desgraciadamente, lo vamos a pagar los curritos y los trabajadores de a pie. Y vamos a entrar con el escándalo de la semana, si les parece bien. Voy con unos datos que la hostelería ha registrado caídas de hasta el 70% en España en Semana Santa, a excepción de Madrid, según el digital Vox Populi, que ha sido solo del 40%, es decir, 30 puntos menos. Pero lo ocurrido en Cantabria con el cierre del interior de la hostelería, para documentar, vamos a poner los datos de fallecimientos nacionales, Cristina, luego de Cantabria y de Madrid. Bien, esa es la línea marrón, la que está. Ya ve cómo los nacionales están totalmente en línea desde hace 2 meses, en el número de fallecidos. Es la línea roja-marrón, ¿no? Digamos, para que se hagan ustedes una idea. Esos son datos de España. Vamos con datos de Cantabria. Mire, bueno, lo de Cantabria ya es realmente de chiste. Afortunadamente, muy positivo. Por debajo de los últimos 4 años. Hasta picos que se precipitan, parece aquello. Bien, es decir, en Cantabria llevamos desde el mes de diciembre, incluso antes, porque ya se ve en la línea del año pasado que estábamos casi igualados a final de año. Bien, con menos muertos que en los últimos 4 años. Y vamos a ver Madrid, no sé si tenemos Madrid, que igual era la anterior, eso es Madrid que ya está en línea, con los hostelería abierta, vemos como la línea, boom, se ha igualado. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, ¿esto para qué lo hemos hecho? Para que ustedes, en datos del Instituto Nacional de Estadística, vean que los confinamientos, los cierres, no están basados en fallecimientos, sino en PCRs, en que dicen, bueno, aquí se cerró una planta completa que habían ampliado para UBI. Luego, no hay un razonamiento desde el punto de vista, es decir, esto no ha existido años atrás, cuando había una pandemia, en siglos anteriores. Cuando había una pandemia era porque había un exceso de fallecimientos y las personas no podían ser atendidas en los hospitales. ¿No es así, don Aurelio? Me corrige usted. Sí. Ahora lo hubo, para desgracia de todos, el año pasado, en esos meses de marzo y abril tremendos, algo de febrero que fueron tremendos, de los que habría que abrir una investigación de cómo murieron muchas personas abandonadas, pero de eso no quieren hablar los políticos. Pero ahora no hay motivo alguno. Bueno, pues con este motivo, aquí en una región que se llama Cantabria se está arruinando todo un sector. No es el sector de la hostelería solo, es el sector de los, me gusta llamar esta palabra, los coloniales, los que sirven. Hay que recuperar palabras nuestras del diccionario, los que sirven, las distribuidoras, las carnicerías. Está llevando pues a un 18, un 20% del PIB de Cantabria a la ruina. Esto lo hacen unos señores políticos que no muestran a la opinión pública en qué está basado y que además lo hacen sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de cariño, que esa es otra. Esto roza, yo no soy jurídico, la prevaricación, en mi opinión, roza, porque se están matando moscas a cañonazos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero ir de aquí al Sardinero, pero que como es peligroso salir a la calle en conducir y voy a 10 a la hora, creo una cola, vaya usted. Pues esto es algo igual. Esto es algo igual respecto a los datos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística. Porque aquí nadie niega que hay una pandemia, nadie niega que hay hechos muy dolorosos, nadie niega que lo hemos pasado fatal el año pasado, nadie niega que hay gente encerrada porque tiene miedo. Pero esto ya clama al cielo desde el punto de vista racional. Sacaba un artículo, y yo ya me voy a acabar porque esto es creo que lo debo decir, el Daily Telegraph, que hoy recoge, creo que Vox Populi, la estrategia del gobierno británico de documentos internos para meter miedo a la gente. Se ha desvelado, ha habido una filtración. Lean hoy Vox Populi, viene un artículo de uno de los columnistas que lo desvela. Bueno, pues eso ha ocurrido en el Reino Unido.
no lo dice ningún digital de estos tal, ni lo dice, recoge uno de los periódicos más prestigiosos del Reino Unido. Bien, pues en esto estamos, con daños incalculables, yo no voy a decir por décadas, pero sí por quinquenios, psicológicos, gente que no quiere salir, un miedo tremendo, la economía parada, y estos señores sin empatía, porque podían estar súper convencidos. Vamos a admitir eso, pero ser un cariño hacia la gente, una empatía. No, esto nada. Usted, y luego encima filtran de que ha habido 40 casos o 30 y nos va. Bueno, venga, vale ya, como dice el presidente de hostelería. Nos quieren ya encima estigmatizar. Bueno, yo creo que he hablado demasiado. Perdone el tema, don Aurelio. Va su opinión. No, es que es cierto, ¿no? No es alarmismo ni es. Se está viendo la actuación de los políticos en ellos, que está siendo un fracaso estrepitoso en todos los órdenes, en el control de la enfermedad y en el control de la economía. El fracaso es absoluto, pero oiga, la falta de humildad que se ve en ellos es aterradora. Se ve una prepotencia en los presidentes, en los gobiernos, una prepotencia que yo diría raya ya, bueno, no quiero decir... no quiero hacer expresiones. Quiero decir que tienen 1000 razones para comportarse de una manera humilde, consensuar con todos los, como reclama hoy la hostelería, consensuar con todos los sectores afectados, buscar soluciones conjuntas, ver la realidad de en qué manera, en qué medida los contagios de esos sectores afectan al global de la pandemia, y tomar medidas en consecuencia, pero siempre teniendo en cuenta que esa gente tiene que seguir viviendo y que llevamos un año prácticamente parados y todavía sin saber a qué atenerse. En este momento están cerrados muchos sectores, son ahora hablan incluso de estas residencias, las de día, las residencias de día, de cerrarlas, dicen que sí ha sido un error, pero es que tenemos todo el comercio, tenemos la industria, tenemos la cultura, tenemos el ocio, los deportes, todo esto está absolutamente paralizado y de eso no hablan en absoluto, sino que yo esto lo cierro, parece que su única ocupación es meter o tener aterrorizada a la gente, y es que para mantener esos estados de alarma, esos toques de queda, esas mascarillas ya donde ya la distancia parece ser que no cuenta, para mantener todo eso es importante que la gente tenga miedo. Y eso lo están fomentando de una manera evidente. Pero sobre todo, yo recalco la falta de humildad y, como decía usted, la falta de empatía de nuestros gobernantes para tratar los problemas. Don Carlos. Yo creo que es una falta de capacidad, es una incapacidad manifiesta. Hablábamos antes. Se ha hecho una cosa que está bien, si tú a un trabajador no le dejas por una razón la que sea, se le están pagando los ERTES, se mantienen, está bien. El problema de esos ERTES es que si tú no ayudas a las empresas que has cerrado también, el día que desaparezcan esos ERTES, lo que no habrá serán empresas para que esos trabajadores vuelvan a desarrollar su actividad. No hay ningún tipo de política que esté ayudando a las empresas cerradas o ahora mismo en una situación de vulnerabilidad económica. Y en el caso de la hostelería, y está relacionado un poco con lo mismo, al final, lo primero a mí me parece, y lo hemos comentado aquí muchas veces, se ha buscado y se busca un chivo expiatorio facilón. Y el de la hostelería pues resulta sencillo. Se juegan además con las estadísticas, hablando... A mí me gustaría, ahora que han salido ese famosísimo 13%, que me sacaran los porcentajes de los contagios que se han venido produciendo durante toda la pandemia. A lo mejor nos quedamos sorprendidos, o a lo mejor hacemos y sacamos conclusiones que son totalmente erróneas. Decía Mark Twain que estaban las verdades, las mentiras y las malditas estadísticas. Y con la hostelería ahora mismo lo que se está haciendo es simplemente una persecución que no tiene en principio justificación, que a lo mejor la hay, pero que conozcamos los demás. Y volvemos otra vez a lo que comentaba al principio. Incapacidad manifiesta para gestionar una situación complicada y muy difícil, decisiones cortoplacistas que solo sirven para pensar de qué manera poder mantener mi situación de estatus político y no pensar en las necesidades de una sociedad a largo plazo. Dice el artículo del Daily Telegraph que precisamente lo que están haciendo los gobernantes, se refiere al Reino Unido en este caso, pero me da igual España, es meter miedo para vulnerar muchos estados de muchas libertades, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos
bueno, incluidos grandes medios supuestamente que tiran a la derecha, que quieren que siga el estado de alarma. En esto estoy de acuerdo con el señor Sánchez, aunque seguro que el interés del señor Sánchez es por otro motivo, pero yo es por el motivo de la libertad. Y tenemos a estos virreyes, que son los presidentes de comunidades autónomas, salvo la señora de Madrid, que el otro día decían, mira, que ya coinciden algo la señora Ayuso y el señor Sánchez, que dice que la libertad, que el ser humano, es que es un político que además está cumpliendo ideológicamente lo que defiende. A mí lo que me sorprende es lo del señor de la Junta de Galicia, o el de Castilla y León, o el de Andalucía. A mí me sorprende en su actitud. Por eso están que fuman en pipa, porque esta señora Ayuso ha venido a hacer una enmienda a la totalidad, pero es la enmienda al sinsentido, porque ayer, precisamente, mira, en la televisión francesa hablaba de Madrid en un corto, porque los hosteleros franceses están que suman en pipa, y dice, hay que tomar el ejemplo de Madrid y tal. Pero el otro día, pues, el Corriere de la Sera, continuamente están saliendo. Pero es que han visto los datos de fallecimientos. Han visto los datos de fallecimientos ya de Madrid, la línea plana como en los últimos 4 años. Y atendiendo con el Hospital Zendal, etcétera, etcétera, don Aurelio. No, es que es así. Un minuto para cada uno. Usted compara Madrid, por ejemplo, con Navarra, que está confinado totalmente, y ve que los datos son infinitamente mejores. Así que a mí no me sorprende que la población, que el pueblo ahora hoy ponga como ejemplo a Madrid. Es en toda España y es además en Europa, donde están recibiendo incluso, yo diría que hasta premios honoríficos por su actuación y por su gestión. Han tenido en cuenta todo. Han tenido en cuenta una buena gestión de la pandemia, creando hospitales además de un nivel extraordinario, en un momento de emergencia y luego un hospital definitivo con unos niveles que rayan con la excelencia. Por un lado esto, y por otro lado la economía. Es que en Madrid usted ve los negocios, no solo la hostelería, que también la cultura y todo lo demás, que están encantados con la gestión que está haciendo. Y los datos no son peores que los de ninguna parte. Puede haber oscilaciones, Madrid es un punto de confluencia de gente de todas partes del mundo y puede tener una incidencia mayor, pero se ve claramente que las medidas son acertadas y que los confinamientos, tal como se están llevando aquí, no llevan a ninguna parte porque llevamos un año prácticamente confinados. Y lo del estado, termino, don Gervasio, y lo del estado de alarma, que lo sigan pidiendo esta gente, a mí me parece que no es más que esa vocación totalitaria de emperadores que tienen todos estos gobernantes de nuestras comunidades. El estado de alarma, gente, es que esto es gravísimo. Es que se nos están quitando lo más importante. El ser humano tiene dos cuestiones muy importantes: la vida y la libertad. Yo no voy a entrar, no sé si jurídicamente es necesario o no es necesario tenerlo o no tenerlo. Lo que sí veo es una cosa, que nuestros políticos desde hace ya muchísimo tiempo, lo único que se han acostumbrado no es a gestionar. Bueno, sí, a gestionar el reparto de subvenciones y del dinero público. Y lo más, a subir impuestos para tener más dinero para luego poder repartirlo. Pero gestionar como tal, no. ¿Qué ocurre? Que eso supone tener que gestionar, enfrentarte a la posibilidad de tomar decisiones difíciles, contradictorias y que tienes además, en muchos casos, que justificar. Y eso es lo que desgraciadamente nuestros políticos en este país no han hecho ni saben hacer. Pues ponemos punto final con la solidaridad para todo el sector de hostelería, para todos esos pequeños restaurantes, bares, algunos que son el que trabaja el marido y la esposa y que no tienen terraza y que, bueno, pues se llevaban un sueldo bueno a casa y que están en el mayor de los desprecios por parte de la administración. Y la sociedad tiene que aprender a ser madura y evidentemente siempre respetando las leyes, pero alzando la voz cuando tiene que alzar. Las libertades no se consiguen gratis, ¿eh? Las libertades hay que lucharlas. Y en casa, en el sofá, quejándonos, no se consiguen las libertades. Que tengan una feliz semana, paz y bien.